Nuestro invitado de hoy es, pues ya muchos vieron la invitación, es Julio Serrano. Y para mí Julio Serrano es justamente lo que significa Creative Mornings, es dar a conocer talentos creativos, joyitas que están ahí muy escondidas de vez en cuando. Muchos de ustedes lo conocen, otros me han dicho, wow, ¿quién es esta persona? Que con la simple y sencilla razón de voltearlo a ver, pues causa quererlo conocer. Para contarles un poquito, Julio Serrano Echeverría nació en Shela, en 1983. A la pregunta ¿qué haces? Suele responder buena pregunta. Y sin embargo es poeta, digamos, uno bastante curioso, de ahí que también haga documentales, escriba libros para niños y a través del mundo del arte contemporáneo, algunos de esos lenguajes los estudió en las aulas, pero la mayoría se le debe a estruendosos amigos que tiene, a su irrefutable condición de peatón y hacer cosas que le gustan, que bastante ha aprendido de ello. Sus libros de poesía, crónica y literatura infantil circulan por ahí en las librerías de este y otros países. El material audiovisual en línea y su opinión en un blog, como es el de Plaza Pública que tiene, y en el programa de sátira Estado del Estado. Algunas becas, reconocimientos y regalías dan fe que es posible ser poeta, pagar las cuentas y perseguir consejos. Actualmente es el artista residente de la Fundación Jax y trabaja en un proyecto de investigación artística que relaciona la geología, la residencia política y la tradición oral. Sin nada más y nada menos, los dejo con Julio Serrano. Gracias, Julio, por haber participado. ¿Pasas el control? Gracias. Órale. Buenos días. Gracias por estar acá. Soy de Shela, por eso me disfruto el frío. Yo veo que todos están así abrazándose un poco, ¿no? Pues nada, para mí es bastante particular esta invitación a hablar sobre fantasía, digamos, tomando en cuenta que cuando leía las características era una especie de manual de vida en mi caso. Así que estar acá implicaba un cierto acuerdo con las queridas amigas organizadoras que me invitaron. Y como parte de este acuerdo me mandaron un mail que decía recomendaciones para los speakers. Y entonces una de las cosas que decía así casi que con letras grandes, bueno, no es cierto, pero estaba muy claro, decía no usar jergas, ¿verdad? No use palabras que no se entiendan. Y entonces dije, bueno, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, verdad? Soy poeta, ¿verdad? Imagínate que lleguen que te digan, no, fíjate que hay palabras que no puedes usar porque, ¿verdad? Sobre todo palabras que no se entienden, ¿no? Entonces, bueno, si yo me dedico precisamente a eso, ¿no? Cuando uno le dice, cuando uno le pregunta, mira, es que la poesía nunca la entiendo, y dice, bueno, pues un poco de eso se trata, ¿no? Entonces, a ver, estoy acá para compartirles un poco algunas ideas, algunas palabras, y quisiera empezar con un ejercicio. Masplionasmo es una palabra que yo tampoco sé qué significa, así que por lo menos estamos todos en igualdad de condiciones, y voy a pedirles que me hagan un pequeño favor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una oración. No es cierto, pero sí quiero que cierren los ojos, y quiero que mientras cierren los ojos yo les voy a leer un texto y quiero que traten de imaginar algo mientras están escuchando este poema. Es un poema de Oliverio Girondo, un poeta argentino que publicó este poema, Masplionasmo se llama el poema, y lo publicó en la década de los 40 en Argentina. Así que cerremos los ojos y escuchemos el texto y ahí me cuentan cómo les va. Más safio, tranco, diario, yagánima, más turbio, sino orate, más secacé de móviles carnívoros y mago rapto en labio de alba albatros, masacre, carne, carmen de hipermelosas púberes, vibrátiles de sexotumba góndola en las fauces del cauce fuera de fértil madre del diosemen, aunque el postedio tienda sus cangrejales lechos ante el eunuco olvido.
Más lacios salmos mudos, manos radas, lunares, copas de alas. Más ciega busca perra tras la verdad volátil, plus ramera ineterna. Más jaguares, deseos, nimios, saldos terráqueos en colapso y panentrega extrema desde las ramas óseas hasta la córnea pánica. A todo huésped sueño del prenocer menguante, a toda petra espera, lato amor, gallo nato, deliquio tenso encuentro sobre tibias espasmos adláteres, ya que hasta el unto enllaga las mamas secas másculas y el mismo pis vertido es un preverso feto si se cogita en fuga. Más santo hartazgo grávido de papa rica, rima de tanto lorosimio implume baterripios, sino hiperoras truncas, dubiengendros acéfalos, no piensos e impactos del tan asco, aunque el cotedio azuse sus jaurías sorbentes, ventosas de bostezos. Gracias. A ver, no sé si, ¿alguien quiere contar qué le pasó por los ojos cerrados? ¿Alguna imagen? ¿Algo? Dragones, ajá. Un río, caos, enredo. Y bueno, efectivamente, un poco suena, la verdad es que me siento orgulloso de decir que mi vida es un poco así, ¿verdad? Mis papás no estarían muy de acuerdo con lo que acabo de decir, pero no, al contrario, creo que mis viejos están bastante satisfechos con el estrago que hicieron. Y este ejercicio de seguir algo sin saber a dónde nos lleva es precisamente sobre lo que quiero hablar hoy. Fantasía es una palabra que, bueno, ustedes saben que Platón echó a los poetas de la República. En realidad echó a todos los artistas, pero él puso a los poetas concretamente porque lo que le causaba problemas a Platón era que hubiera gente que utilizara su tiempo para no hacer nada, ¿verdad? Y sobre todo que utilizara todo su tiempo para, otra vez, no hacer nada, ¿verdad? Entonces, para poder no hacer nada se necesitan dos cosas fundamentales. Evidentemente tiempo, ¿verdad? Eso era lo que más le causaba bronca a Platón. Y segundo, que estás consumiendo recursos, otra vez, para no hacer nada. Entonces dijo Platón, no, nada, los poetas fuera y los artistas también, porque pues sí, ¿para qué vas a tener gente en la República que se dedica a copiar la realidad? Según Platón, esta era la idea. Y entonces, efectivamente, dedicar tiempo a hacer nada, otra vez estas comidas van a ser bastante recurrentes esta mañana, tiene que ver precisamente con la fantasía de alguna manera. Una de las cosas que a mí me mueve mucho con las palabras, evidentemente como poeta, es mi mundo y es mi espacio, el espacio donde me siento totalmente cómodo, es precisamente perseguir la raíz de las palabras para ver de dónde viene todo esto. Y entonces, persiguiendo la raíz de la palabra fantasía, me topo con faino. Faino es un verbo griego que tiene un significado, me parece muy bello y que nos empieza a dar luces literalmente de qué se trata la fantasía. Faino es un verbo que significa brillar, salir a la luz. Y es interesante este verbo porque a partir de este verbo hay muchas palabras que derivan, y entonces así nos encontramos que fantasía, por ejemplo, tiene la misma raíz que fantasma, tiene la misma raíz que fenómeno, por ejemplo, ¿verdad? Por este verbo griego, faino, que significa eso, salir a luz, mostrar, evidenciar. Fanerógama es otra palabra, otra jerga. Están para mis queridas amigas que me dijeron mejor si no usas jergas. Yo tampoco sabía qué eran las fanerógamas porque tampoco me acordaba. Seguro alguna vez en la escuela lo estudiamos. Yo no recuerdo que lo hayamos visto, plantas fanerógamas, pero efectivamente los biólogos, que seguro tal vez hay alguien por acá, va a decir, bueno, sí, las fanerógamas son de lo más común. Y es que sucede que, dado que tiene la misma raíz que fantasía y la raíz es salir a luz, las fanerógamas son plantas que andan con el sexo al aire, literalmente. Andan con el sexo de fuera. Y las plantas que andan con el sexo de fuera son todas aquellas plantas que tienen flores. Las fanerógamas son las plantas que tienen flores, así que las rosas que tienen en las manos perdonen que les traiga esta imagen a la mente, pero la verdad es que está bello, ¿no? La idea de esta planta. Imagínense, la verdad es que las plantas están partidas en dos: las plantas que tienen el sexo de fuera y las plantas que no lo tienen de fuera, digámoslo así, básicamente. Y las fanerógamas son precisamente este tipo de plantas. La idea de que
estamos expuestos a algo que está fuera de nuestro control. El caso de las plantas, como forma de reproducción, que evidentemente la semilla está en la flor, tiene un sistema bastante aleatorio de dónde va a caer la semilla. Digamos, se sabe que está diseñado para que caiga en algún lado, pero no está diseñado para que caiga en algún lado en específico, digamos. Hay muchos que me dirán, no, sí, está diseñado en un lugar específico. Bueno, pero sí, pero no. Hay un rango muy grande, aleatorio, en la idea de la reproductividad de las plantas. El fantasma tiene el mismo origen que fantasía, y me parece particularmente poética esta relación, como las fanerógamas están relacionadas con los fantasmas a través de la fantasía, ¿verdad? El fantasma, y esto es curioso, no sé si habrán aquí psicólogos o psicoanalistas para ponerse todavía más nerviosos al respecto. Hay algunos que traduce, Lacan, uno de los grandes padres del psicoanálisis, hablan con frecuencia del fantasma, pero se traduce con alguna frecuencia, se traduce y ambivalentemente fantasma con fantasía. Y la idea del fantasma como algo que se nos aparece y que desconocemos. A mí me resulta esto tremendamente seductor, y a mí personalmente me parece el principio a partir del cual la fantasía se rige. Aquello que se aparece ante nosotros y que está totalmente fuera de control y que para empezar nos resulta desconocido o fantasmagóricamente conocido. Yo no sé cómo les ha ido a ustedes. Yo afortunadamente no he visto nunca nada, pero tengo un muy buen amigo, un amigo chileno que salió huyendo de la represión política de Pinochet hacia Bélgica, y los ponen en una casa muy antigua, y me dice, mira, yo vengo de una familia de militancia política de izquierda dura, somos marxistas duros, y el materialismo histórico es lo nuestro, y me dice, y no creo en fantasmas, me dice, pero de que vuelan, vuelan, me dice, ¿verdad? Y es que a estos los ponen en una casa muy antigua que resultó ser la casa de la Stasi en Bélgica. Y entonces aquello estaba lleno de fantasmas. Me cuenta mi amigo que una vez se enfermó, abrió los ojos y habían 40 personas alrededor de él parados viéndolo, ¿no? O sea, él era un niño de 9 años y tenía 40 judíos belgas de los 40 en modo fantasma parados alrededor de él. Y esta idea de la fantasmagoría como aquello que se nos aparece, que tiene que ver con ciertas características. El fantasma tiene una característica bien particular. Para que sea un fantasma, tiene que tener algo mínimo, pero por muy pequeño que sea, que uno pueda reconocer, digamos. O sea, hasta aquel chiste famoso de la ¿cómo era? La mancha verde en la pared, y que era un aguacate fantasma. Para que pudiera ser un aguacate fantasma tendría que ser redondo, por lo menos, ¿no? No podría ser cuadrado si es un aguacate fantasma, ¿no? Lo fantasmagórico nos exige tener por lo menos un detalle que podamos reconocer. Sin embargo, su naturaleza es precisamente todo lo contrario. Estar ante algo que, aunque reconozcamos un pequeño detalle, todo lo demás está absolutamente fuera de nuestro control. Ahí está fantasma, volvió, y creo que ya esta era la última de mis ejemplos. Y ahí está, llegamos a fantasía, que era donde yo quería llegar, porque precisamente el origen, este espacio simbólico que comparte la raíz griega de lo que sale a la luz, pero que también comparte con aquello que no conocemos muy bien, pero que se aparece frente a nosotros, el fantasma, ¿verdad? Es precisamente de lo que se trata la fantasía. Yo no les quiero hablar de la fantasía, a mí me causa problemas, y yo les decía a nuestras queridas compañeras que me invitaron, decía, miren muchachos, solo que yo personalmente fantasía y creatividad las quiero por separado, a pesar de que son mañanas creativas, ¿verdad? Sucede con la fantasía algo que no sucede con la creatividad en el contexto contemporáneo del siglo XXI. La creatividad, como una trampa muy tramposa del sistema productivo, espera que resuelvas algo. La creatividad espera que algún evento o alguna necesidad se resuelva a partir del ejercicio de la elucubración y el diseño, etcétera, para llegar a resolver alguna necesidad. La fantasía no tiene ninguna otra función que ser la fantasía en sí misma. Entonces, para empezar, yo les quiero invitar a que dejemos creatividad por un lado y nos metamos al mundo de la fantasía sin esperar hacer nada. Aquí es donde la cosa se empieza a poner incómoda. Y por eso es que cuando a mí me preguntan ¿qué haces?, yo siempre digo, bueno,
buena pregunta, ¿verdad? Porque si respondo que no hago nada, es mentira. Pero si respondo que no hago nada, sería una forma muy descarada de decir lo que hago, ¿verdad? Sucede con el no hacer, diría la tradición taoísta, ¿no? Para quienes disfrutan de ese espacio simbólico. A mí me encanta, por cierto, esta tradición zen de pensar que el no hacer es una de las cosas más trascendentales que podemos hacer. Yo soy un testigo, vivo testimonio de eso. Y este espacio donde, otra vez, comparamos creatividad y fantasía. El espacio productivo nos exige todo el tiempo ser creativos. Y otra vez aquí uso las comillas y lo uso con bastante mala intención, porque el ser creativos en el espacio de la productividad es producir más o producir mejor o ser más eficaces, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, está bien para el mundo de la productividad. Pero la fantasía no se puede medir o no se debería de medir en el espacio de la capacidad productiva. Y entonces acá es donde empieza la invitación seductora y vamos a entrar a un espacio bastante problemático. García Márquez decía que tenemos 3 tipos de vida: la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Cuando García Márquez dijo eso, la vida secreta era bastante difícil de capturar. Ahora, a quien se le olvide el teléfono en esta reunión y lo tenga sin clave y tenga el WhatsApp sin borrar nada, cagó. O sea, sí, o sea, cuando la clásica, o sea, tu vida nunca ha estado mejor organizada la vida secreta que ahora. Además, somos unos kamikazes porque lo tenemos todo guardado y lo peor de todo que ni siquiera hay carpetas para una cosa y para la otra. Entonces, cuando uno abre la galería de fotos y empieza la clásica que uno muestra una foto y a la persona que le está viendo empieza a pasar las fotos y arrebata velozmente el teléfono para evitar que el dedo acusador aparezca. En realidad nos ha pasado a todos y si no nos ha pasado nos va a pasar, digamos, ¿verdad? Esta idea de que la curiosidad mató al gato, efectivamente, digamos, solo que esta vez el gato puede ser uno mismo en una selfie un poco problemática, ¿verdad? ¿Por qué saco esto a colación? Porque precisamente esta vida secreta es una de nuestras condiciones más cercanas y más cotidianas al uso de la fantasía. De hecho, cuando hablamos de fantasía tenemos 2 caminos para agarrarlo y son bien claros, digamos. O sea, tenemos la idea de la fantasía hacia el espacio idílico, onírico, que de hecho Phantos, esto se me olvidó poner a Phantos. Phantos es el dios griego, este es un Oniro, se llamaba esta familia de los griegos. Phantos es hermano de Morfeo. Entonces ya vamos viendo por dónde va la cosa. Y Phantos es el dios que cuida los sueños raros. Morfeo cuida el sueño profundo y ambos son hijos de bla bla bla, no, esa ya no me acuerdo, que es el dios de la oscuridad, ¿verdad? Eso según Cicerón, porque según no sé quién más era otra cosa. Entonces, está bueno la idea de la alusión al sueño, porque ese es uno de los grandes caminos que tenemos para pensar en fantasía. Claro, todo lo onírico, digamos los antifaces, bueno, los antifaces ya tienen un poco una pata en el otro lado, pero la idea de lo fantástico como el espacio que está totalmente ligado al sueño, digamos, esta parte onírica, esta parte fantástica, maravillosa de los disfraces, etcétera, que estábamos. Pensemos en Alicia en el País de las Maravillas, concretamente. La otra parte que se nos viene a la mente de inmediato cuando pensamos en fantasía es la idea precisamente de aquello que guardamos en nuestra vida secreta y que solo vamos a ejecutar en una condición muy concreta, bajo un acuerdo entre comillas, muy claro con quién o dónde lo vayamos a hacer. La idea de la fantasía como aquello que querés hacer pero que aún no has hecho, o que podrías hacer, o que haces todo el tiempo porque no decís, digamos, para ponerlo en términos más problemáticos. Por eso la pregunta del deshielo era precisamente ¿y si, verdad? Ese ¿y si, para ponerlo en el contexto en el que estamos, lo usamos todo el tiempo en el WhatsApp, digamos, ¿verdad? Sobre todo en el contexto de las conversaciones que no queremos que miren, ¿verdad? Que por cierto, usen Telegram si van a hacer eso, ¿verdad? O sea, sí, pónganle la autodestrucción, o sea, todo bien. Pero a lo que voy es que efectivamente este espacio de la secretividad es un espacio que es muy, muy, muy seductor.
más allá de las obvias razones por las cuales pueda ser seductor. Es muy seductor porque alrededor de nuestras vidas, y este edificio, y lo estoy diciendo en un sentido simbólico bastante claro, es una prueba muy clara de eso. Nuestras vidas están regidas por una condición externa que más o menos distribuye el movimiento de nuestros cuerpos y de nuestros anhelos y deseos en función de un deseo ajeno. Nosotros estamos en este espacio en función de cómo el arquitecto de este espacio armó el lugar, porque si este espacio fuera triangular, estaríamos de otra manera, porque si esto fuera circular, sería otra cosa, y porque si el sol nos estuviera dando a todos ahorita, seguro la experiencia fuera distinta, y no estaríamos todos, tal vez no estaríamos tan abrazándonos con tanta fuerza. Ok, esta idea de que alrededor de nuestras vidas siempre hay un elemento externo, y no uno, sino muchos elementos externos que están todo el tiempo circunscribiendo nuestro movimiento, nuestro deseo, nuestra imaginación, ¿verdad? Esto es muy interesante, cómo la imaginación tiene sus propias arquitecturas impuestas de cómo desear, cómo soñar, cómo anhelar, cómo creer, etcétera, ¿verdad? Tenemos la vida controlada para todo eso. Y precisamente en una de las conversaciones previas a esta conversación les decía, ¿cómo así que tenemos especialistas en ayudarnos a organizar nuestras vidas, pero no tenemos especialistas en ayudarnos a desorganizar nuestras vidas, digamos, ¿verdad? Y entonces era chistoso porque precisamente mis interlocutoras se dedicaban más o menos al coaching, por ejemplo, ¿verdad? Que podría ser una de las maneras de entender esta idea de la organización. Obviamente es mucho más complejo que eso, o sea, un trabajo de coaching no es teoría de organizar la vida. No, obviamente, y eso lo sabemos todos, pero al fondo sí. En la praxis sí es una manera de estructurar algo y de organizar rutas para llegar a. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata la apuesta? Que yo personalmente a eso dediqué mi vida. Es qué es lo que pasa si te vas, que por cierto decía lo en mi biografía que fue como simpática, fue una trampa de lectura porque María dijo, se puede ser poeta, pagar las cuentas y perseguir consejos. Y dije, no, pues si algo no he perseguido yo en mi vida es consejos, jamás, digamos, he sido pésimo para darlos y para recibirlos. Lo peor, conejos era la palabra, perseguir conejos. Y a eso voy. Yo dedico mi vida a perseguir conejos. Estoy haciendo una alusión directamente a Alicia, ¿verdad? Ustedes recordarán que Alicia se va persiguiendo un conejo y termina donde termina. Y uno dice, úfale, sí, es muy tentador la idea de seguir algo sin saber a dónde te va a llevar. Y sí, a mí me parece una experiencia realmente poética, bella, trascendental, perseguir algo sin saber a dónde te va a llevar. Otra trampa que tiene toda esta forma de organización es que, otra vez, la arquitectura externa de nuestras vidas nos hace pensar que la fantasía es un espacio de más o menos de control, de confort y de comodidad, digamos. Si uno persigue a un conejo, Alicia, cuando uno lee a Alicia o cuando uno mira a Alicia, resulta bello que una niña sea pequeñita o que se haga muy grande para entrar, o si lo leemos, esta imagen es muy fuerte cuando Alicia a través del espejo, que es el segundo libro que escribe Carroll, ella atraviesa el espejo, literalmente dice qué es lo que habrá en ese reflejo que se mira allá, parece que lo puedo atravesar y lo atraviesa. Si ustedes se ponen a pensar, si Alicia fuera una mujer adulta, digamos entre los 23 y los 32 para hacer un promedio generoso de nuestras edades. Ustedes se pueden imaginar lo traumático que sería atravesar el espejo. O sea, eso está más cerca, mucho más cerca de una pesadilla que de un sueño bello, digamos, ¿no? Porque precisamente la fantasía, en términos de que está fuera del control de nuestra capacidad de control, está mucho más cerca de la pesadilla que del sueño idílico, hermoso, fantasioso. Si lo traducimos a nuestra vida cotidiana, perseguir un conejo en nuestro día a día está mucho más cerca de lo problemático que de lo resolutivo. Y entonces uno dice, ¿para qué te vas a ir a perseguir problemas? Pues porque si la vida fuera a arreglarlo todo, pues a eso nos dedicaríamos, ¿verdad? O sea, la otra vez hacíamos cuentas con unos amigos, ¿cuánto dinero necesitas ahorita para poder tener una pensión digna a partir de los 65 años durante 20 años? El dato era terrible, porque lo tendrías que tener ahorita en tu cuenta de banco guardado, o sea, lo tendrías que tener ahora.
Y entonces alguien decía, entonces que eso quiere decir que venimos a este lugar a trabajar. Y dices, no puede ser, de verdad, no puede ser que hayamos venido a vivir a trabajar. O sea, no, de verdad, yo personalmente, por supuesto, me parece una pesadilla la idea de tener que trabajar, de haber venido aquí a trabajar. O sea, es problemático decirlo justo porque escogimos este horario porque la mayoría tienen, bueno, yo afortunadamente no tengo horario de oficina, así que déjenme presumir que no tengo horario de oficina, pero esta idea de que hayamos venido a vivir nada más para tener la capacidad productiva que está bajo un espacio de control, bajo una arquitectura ajena que está totalmente... La paradoja de la arquitectura es que es un espacio de control, pero está totalmente fuera de tu control. O sea, esta idea de que, por ejemplo, otra vez este edificio nos tiene todos regulados nuestros cuerpos y a uno esto le da sensación de control, porque si esto se mirara frágil, sentiríamos que se nos viene el techo encima, ¿verdad? Por supuesto. Pero esa sensación de control es otro delirio más, porque la realidad finalmente es un delirio en el cual todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la fantasía? ¿A qué dediqué yo mi vida? Al dedicarme a escribir poesía, al dedicarme a hacer documentales, me he metido a hacer unos clavos con los documentales, a seguir historias que pueden ser bien problemáticas, que luego, muchas cosas, mi mamá no sabe la mitad de las cosas que hago, no, ella no sabe más de la mitad de las cosas que hago, porque le arruino la vida a mi mamá, y eso que mi vieja es súper abierta y súper, o sea, de verdad, mis viejos son muy, por culpa de ellos estoy haciendo yo esto. Pero si se enteraran de la mitad de los agujeros a los que me meto, no, olvídate, o sea, me meten a un hospital o algo. Pero esta idea de atravesar espacios que están fuera de control me parece algo que todos deberíamos de hacer con cierta cotidianidad. La fantasía está mucho más cerca de una habilidad que de un elemento abstracto. Por muy abstracto que haya sonado todo lo que dije anterior y por muy desordenado que pareciera, estará precisamente la idea de que no tuviera precisamente esa arquitectura tan concreta, es que efectivamente podemos desarrollar la habilidad de lo fantástico en nuestras vidas. Con esto no estoy diciendo, bueno, quien quiera hacerlo también se vale comerse un hongo y irse al bosque, ¿verdad? Pero hay otras maneras, digamos, hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Hay un cineasta alemán que a mí me gusta mucho, Werner Herzog. Herzog siempre que da clases de cine dice, no, para ser cineasta no estudien cine, sean taxistas o porteros de edificios, dice, porque la técnica la aprenden en la calle, o sea, aprender a hacer, luego de arruinarlo muchas veces se aprende, o sea, sin lugar a dudas, digamos, las metodologías por eso son metodologías. Pero la historia que vas a encontrar como taxista o como portero de edificio, no hay ninguna otra manera de tener acceso a ella que no sea siendo taxista o portero de edificio. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Hay cosas que hacemos todo el tiempo que están en este marco de control, en esta arquitectura de lo creativo que a alguien más se le ocurrió, porque no se te ocurrió a vos, ¿verdad? Pero vivís bajo este espacio de las arquitecturas cotidianas y todo bien con eso. El problema de vivir bajo el espacio de la arquitectura cotidiana es que no tenés tu propia ruta. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? ¿Cómo hacemos para construir mapas que no tienen un destino específico, digamos? Herzog decía algo que me parece muy bello. Y yo lo practico en mi vida por necesidad y ahora ya digo que por revoltoso, pero no es cierto, es porque no he podido. Es caminar. Dice Herzog, el mundo se le revela a los que caminan. Y este tipo se caminó cuando su maestro de cine se estaba muriendo, caminó de Ámsterdam a Lisboa y era a buscar a su maestro, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Digo, caminar solo es una forma de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa cuando rompemos la manera en que hacemos las cosas todo el tiempo, digamos? Cuando te sometes a estos niveles de estrés, de tensión, muy problemáticos, de hacer de una manera distinta lo que has hecho todo el tiempo, digamos, ¿no? Si ustedes caminan de acá al Parque Central, caminar en Guatemala es ser sobreviviente. Caminar en Guatemala y ser mujer es un deporte extremo, además de sobrevivencia, digamos, ¿verdad? Lamentablemente, seguro vivimos en uno de los países más violentos en contra de la mujer en los espacios cotidianos, sin hablar de la violencia directa en contra de la mujer. Pero supongamos que pudiéramos caminar, supongamos que hay un contexto en el que pudiéramos hacerlo, supongamos que deberíamos de luchar por el derecho a caminar, ¿verdad? Estas se las dejo así como debajo de la puerta, ¿verdad? Supongamos que deberíamos de luchar por nuestro derecho a caminar. ¿Qué pasaría si ahorita nos paramos todos y decimos, pues nada,
que en el trabajo me esperen. Yo voy a caminar ahorita con todos ustedes al parque, nomás para caminar al parque, para poder contar el resto de mi vida que un día mandé al carajo al trabajo y me fui caminando al parque. Probablemente si nos vamos todas juntas, pues somos la mayoría mujeres. No lo vamos a pasar muy bien, digamos, porque como vamos en grupo, no creo que nos vaya a pasar nada, no creo. Si a alguien se le ocurre decir algo, se imaginan ustedes con 40 mujeres empoderadas juntas, pasa un tipo y dice algo, yo no me quiero imaginar, digamos, hacer un coro, aquello, una orquesta radical. Y entonces, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasa si un día decidimos? Porque en el trabajo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? O sea, seguro van a pasar muchas cosas bien chuecas que dependían de lo que vas a hacer en las próximas 3 horas o 4 horas antes del almuerzo. Pero ¿verdad? O sea, de verdad, ¿no? O sea, ¿qué pasa si? Y una vez que lo hiciste, ¿verdad? O sea, de verdad, la fantasía requiere un elemento, requiere valor. No es fácil meterse a un espacio que está fuera de control y que muy probablemente vaya a convertirse en una pesadilla en varios de sus espacios. No es fácil. Pero tampoco es fácil la idea de tener que romper tus propias estructuras para hacer las cosas, digamos. Porque esto es alterar a la autoridad directamente. O sea, aquí estamos hablando ya de un tema de poder, digamos, ¿no? Fantasear es acceder al espacio de libertad más radical que puedes tener. O sea, la fantasía es la libertad radical, digámoslo así. Entonces, aquí sí se las dejo así nada. Esta no la dejo a la puerta, esta la dejo sobre la mesa. Es muy triste que no podamos entrar con frecuencia a un espacio radical de libertad. Se necesita otro elemento además de valor, complicidad. Es mucho más fácil entrar a un espacio fuera de control si tenés cómplices. Alicia los tiene a lo largo de todo su camino. O sea, si ustedes analizan a Alicia como un juego de poderes, Alicia tiene 2, 3 cómplices que la acompañan en todo el viaje y el resto son retos de su camino. Pero sí tiene complicidad. Esto implica generar una forma de comunidad bien distinta, qué es lo que pasa cuando yo te hago cómplice de mi fantasía. Esto además suena interesante, de verdad. Sí, ahora que lo pones en voz alta digo, ¿verdad? Voy a usar la frase literalmente, el cómplice de mi fantasía. ¿Qué es lo que pasa cuando generamos complicidad? Alteramos el espacio de la relación, digamos. La complicidad también es un espacio que va mucho más allá de la idea del control, ¿verdad? Para ser cómplices los dos tienen que estar dispuestos a perder algo. Los dos o ¿cuántos somos acá? 50. Tendríamos que estar dispuestos a no hacer lo que tenemos que hacer de aquí a la 1 para irnos caminando al parque. Por la pura gana de irnos caminando al parque, digamos, ¿verdad? ¿Por qué hacer algo así? Otra vez insisto, todo bien con que tengamos elementos que organicen nuestra vida, todo bien con que tengamos elementos que nos lleven de un lugar a otro en un espacio más o menos de confort, en un espacio más o menos de control, pero sepan, y no olvidemos, yo esperaría que esto nos quede un poco en la cabeza a partir del día de hoy, que sea una especie de intercambio. Sepan que su espacio de control, que su espacio de confort es un puro delirio. Está colgando de un hilo muy delgado todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, esto, si uno lo piensa, se vuelve un neurótico, por supuesto, uno necesita espacios de confort. Pero es verdad, en cualquier momento el edificio se puede venir abajo. Y no lo digo porque, o sea, es que es así la arquitectura, es que así es la vida. En cualquier momento el árbol se cae, en cualquier momento la flor que está expuesta cae y se hace semilla. En cualquier momento va a pasar lo que la vida le da la gana que suceda en cualquier momento. Entonces, dado que la vida es así, la invitación es precisamente también no solo a trabajar en el espacio de control y de confort, que para eso somos bastante buenos, para que nos controlen o para controlar, ¿verdad? Es una de las enfermedades favoritas de la humanidad, digamos, controlar y ser controlado, ¿verdad? Le podemos resumir la historia de la humanidad en quién controla y a quién controla, ¿verdad? Somos muy buenos para esto. Y también somos muy buenos para lo contrario, para la invitación a agarrar una ruta que sea distinta. Y cuando digo que somos muy buenos, basta ver la producción artística de la humanidad a lo largo de la historia y basta volver a cerrar los ojos, que es lo que vamos a hacer ahorita. Yo quiero terminar un poco con esta idea. Les voy a leer otro poema, siempre de Girondo, y con este ejercicio quiero terminar. Esto que va a suceder ahora se parece mucho al principio,
Pero yo esperaría que luego de haber compartido un poco este espacio de incertidumbre y de locura y de fuera de control, por ahí la experiencia del texto pueda ser distinta a la primera. Así que otra vez vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer otra oración. Mi luvidilia, mi golosidalobe, mi tan luz, tan tú, que me enlucie el abisma, me desentretatulera, Venus afrodea, y me nirvana el suyo, la cruces, los desalmes con sus melimeleos, sus eropsiquiseideas, sus decúbitos lianas y dermíferos limbos y gormullos, mi lugar, mi mito, de monoave de arroza, mi pez hada, mi lubicita nimia, mi lubisnea, mi más más lampo, mi pulpa, de vértigo de galaxias, de misterio, mi bella, sola, mi total plebida, mi toda mía. Y gracias por su tiempo, gracias por compartir este espacio. Espero que algo de estos delirios les pueda servir para alguna cosa. Espero que algún día, que no sea muy lejano, manden al carajo al trabajo un rato y digan, ya está, me voy a ir caminando. Y ahí nos vemos más tarde, ¿verdad? Y gracias. Súper.